Hola, en este video vamos a aprender a formar anhidrios partiendo de su nombre en nomenclatura tradicional. Antes de empezar con la práctica debemos repasar los tres aspectos más importantes para la formulación, que son la ecuación de formación, la fórmula general y las normas de nomenclatura. Vamos a empezar con la ecuación de formación de los anhidrios. Cuando combinamos un no metal junto con oxígeno, obtenemos como producto un anhidrio, ¿sí? Entonces los reactivos necesarios son un no metal y oxígeno. Podemos ver un ejemplo en el cual tenemos el nitrógeno, que es un no metal, el cual reacciona con oxígeno y se forma un anhidrio, que es el anhidrio nitroso. Seguimos con la fórmula general, ¿sí? Recordemos que esta fórmula general nos indicaba el tipo de elementos que están presentes en la fórmula y el orden en el que se deben escribir. En un anhidrio siempre vamos a contar con un no metal, que está simbolizado con la letra X mayúscula, y vamos a tener oxígeno, ¿sí? También es un compuesto binario, o sea que está formado solamente por dos tipos de elementos distintos. Ambos elementos pueden contar con subíndices, ¿sí? El subíndice del no metal, que es 2, está dado por la valencia o el número de oxidación del oxígeno, ¿sí? Y el subíndice del oxígeno, que es N minúscula, va a estar dado por la valencia o el número de oxidación del no metal. ¿Sí? Recuerden que acá se da un intercambio de valencias o de números de oxidación. Tenemos un ejemplo de la fórmula del anhidrio nitroso, donde se respeta lo que plantea la fórmula general. Tenemos el nitrógeno, que es un no metal, y luego tenemos el oxígeno, que se escribe después, ¿sí? Ambos tienen subíndices, el nitrógeno tiene subíndice 2, ¿sí? Este subíndice 2 viene del número de oxidación del oxígeno, que es menos 2. Y el oxígeno tiene un subíndice 3, este 3 viene del número de oxidación del nitrógeno, ¿sí? Que es más 3, ¿sí? Número de oxidación o valencia. Bien, por último, vamos a ver las reglas de la nomenclatura, en este caso nomenclatura tradicional. Como mencionamos en el video anterior, los nombres de todos los compuestos siempre van a estar formados por dos partes, ¿sí? Son nombres compuestos o binarios. La primera parte va a hacer referencia al tipo de compuesto que tenemos, ¿sí? Que en este caso son los anhidrios. Algo importante con respecto a los anhidrios es que también se los puede mencionar o nombrar como óxidos ácidos, ¿sí? Así como tenemos los óxidos básicos, tenemos los óxidos ácidos o anhídridos, ¿sí? En este caso nosotros los vamos a llamar anhidrios porque en la nomenclatura tradicional tienen este nombre. Bueno, este sería el nombre genérico entonces. El nombre específico o la segunda parte del nombre va a estar dado por el no metal que reacciona para formar el anhidrio, ¿sí? Va a depender entonces del no metal que tenemos. Vamos a ver que hay distintas situaciones posibles, ¿sí? Puede pasar, por ejemplo, que el no metal tenga dos valencias o números de oxidación, ¿sí? Como vimos también en el caso de los óxidos básicos. Y vamos a seguir la misma lógica, ¿sí? Si el no metal utiliza la menor valencia o número de oxidación, vamos a tomar la raíz del nombre del elemento y le vamos a agregar el sufijo oso. En cambio, si el no metal utiliza la mayor valencia o número de oxidación, vamos a tomar la raíz del nombre del elemento y le vamos a agregar el sufijo ico. Vamos a ver un par de ejemplos. Tenemos dos anhidrios que se pueden formar a partir del nitrógeno, ¿sí? Si el nitrógeno usa su menor valencia o número de oxidación, se forma el anhidrio nitroso, ¿sí? Eso ocurre cuando usamos el número de oxidación más 3, ¿sí? O la valencia 3. Y si el nitrógeno utiliza su mayor valencia o número de oxidación, se forma el anhidrio nítrico, ¿sí? Esto ocurre cuando usa su valencia o número de oxidación 5, ¿sí? Entonces, si usa la menor, que es 3, va a ser nitroso, y si usa el mayor número de oxidación, que es 5, va a ser nítrico. La otra posibilidad es que el elemento tenga 3 valencias, ¿sí? Entonces, si el elemento tiene 3 valencias, con oso y con ico no nos va a alcanzar. Entonces tenemos que agregar una tercera opción, y en esa tercera opción vamos a anteponer un prefijo, ¿sí? Que va a ser hipo.
Entonces, si tiene 3 valencias y usa la menor, vamos a agregar el prefijo hipo, luego la raíz del nombre del elemento y al final agregamos el sufijo oso. Utiliza la valencia mediana o número de oxidación mediano, usamos la raíz del nombre del elemento y el sufijo oso. Y si utiliza la mayor, tomamos la raíz del nombre del elemento y el sufijo ico. En este caso no puse un ejemplo, pero sería el caso del manganeso, ¿sí? Que tiene 3 valencias cuando actúa como no metal. La última posibilidad que tenemos es que el elemento cuente con 4 valencias. En ese caso vamos a agregar una cuarta posibilidad en donde vamos a anteponer el prefijo per. Entonces, si el elemento usa la más baja de las valencias o números de oxidación, vamos a poner el prefijo hipo, la raíz del nombre del elemento y el sufijo oso. Si usa la siguiente valencia o número de oxidación, vamos a poner la raíz del elemento, del nombre del elemento y el sufijo oso. Si usa la siguiente valencia o número de oxidación, vamos a agregar la raíz del nombre del elemento y el sufijo ico. Y por último, si usa la mayor de todas las valencias o número de oxidación, usamos el prefijo per, la raíz del nombre del elemento y el sufijo ico. Vamos a ver un ejemplo para que esto quede más claro. Para eso vamos a ver el caso del bromo. El bromo tiene 4 valencias o número de oxidación posible, que son el 1, el más 1, el 3 o el más 3, el 5 o el más 5 y el 7 o más 7. Si el bromo usa su menor número de oxidación, o sea, la más baja que es el 1, el anhídrido que se forme se va a llamar anhídrido hipobromoso. ¿Sí? Acá tenemos la fórmula de ese anhídrido. Si el bromo utiliza su siguiente número de oxidación o valencia, que sería el 3, el anhídrido que se forme va a ser el anhídrido bromoso. ¿Sí? Acá tenemos la fórmula. Y si el bromo utiliza su anteúltima valencia o número de oxidación, que es la 5, el anhídrido que se forme se va a llamar anhídrido brómico. ¿Sí? Acá tenemos su fórmula. Y por último, si usa su valencia o número de oxidación más alto, el anhídrido que se forme va a ser el anhídrido perbrómico. ¿Sí? Entonces, repasamos. En la menor valencia agregamos el prefijo hipo, el nombre del elemento y el sufijo oso. En la siguiente solamente agregamos el sufijo oso. En la anteúltima solamente agregamos el sufijo ico. Y en la última o la más grande agregamos primero el prefijo per, luego el elemento y al final el sufijo ico. Bien, ahora que repasamos estos conceptos básicos, vamos a pasar a la práctica. Vamos a trabajar a partir de la siguiente consigna que dice hallar la fórmula química del anhídrido sulfuroso y del anhídrido perclórico planteando sus ecuaciones de formación balanceadas. ¿Sí? A diferencia del video anterior, en este caso la ecuación debe estar balanceada, ¿sí? Es parte de la consigna. Vamos a empezar con el primer anhídrido, que sería el anhídrido sulfuroso. Tenemos que recordar cómo era la ecuación de formación del anhídrido, ¿sí? Recordemos que para formar un anhídrido entonces necesitamos un no metal y necesitamos oxígeno. En este caso el no metal sería el azufre, ¿sí? Porque es sulfuroso. Viene de sulfurum, que es azufre. Vamos a la tabla y vemos cómo es el símbolo del azufre, ¿sí? Vamos a ver que el símbolo del azufre es una S. Bien. Escribimos ese símbolo y ahora le agregamos oxígeno, ¿sí? Recordemos que el oxígeno es oxígeno 2, ¿sí? Porque es un gas diatómico. Bien, ahora que tenemos los reactivos podemos formar el producto, entonces ponemos la flecha de reacción y para formar este producto tenemos que recordar cómo era la fórmula general, ¿sí? La fórmula general decía que teníamos primero el no metal con un subíndice, luego el oxígeno también con un subíndice. Escribimos primero el símbolo del no metal, que es S, y luego el símbolo del oxígeno. ¿Sí? Recordemos que esto es el esqueleto de la fórmula, todavía no está completa. ¿Sí? Para completarla, lo que debemos hacer es buscar las valencias o número de oxidación de cada elemento.
Entonces acá como cálculo auxiliar o como actividad auxiliar, vamos a la tabla y buscamos los números de oxidación de cada uno. ¿Sí? Para el azufre vamos a ver que puede trabajar con más 4 o 6. ¿Sí? Estos son los números de oxidación. Y si trabajamos con las valencias, vamos a ver que puede ser 4 o 6. Si ustedes revisan en la tabla, van a encontrar que además de 4 y 6, el azufre tiene número de oxidación menos 2 o más 2. ¿Sí? El menos 2 lo va a utilizar para otro tipo de compuesto, que son los hidruros no metálicos, que todavía no lo vamos a ver. Y con respecto al número de oxidación más 2, digamos que en la naturaleza no se encuentra el anhídrido que se forma a partir del azufre con esa valencia. ¿Sí? Los anhídridos que vamos a encontrar son los que se forman con el número de oxidación más 4 y más 6 nada más. En cuanto a la valencia, también van a ver que puede presentar valencia 2, pero de nuevo, esa valencia 2 se utiliza solamente para los hidruros no metálicos. Bueno, para el caso del oxígeno, de nuevo, vamos a ver que su número de oxidación es menos 2 y su valencia es 2. Vamos a usar cualquiera de las dos, ¿sí? Podemos usar los números de oxidación o las valencias, ¿sí? Lo importante es que si con uno usamos el número de oxidación, con el otro también lo hagamos, ¿sí? Yo voy a utilizar los números de oxidación en este caso. El oxígeno sabemos que el único número de oxidación que tiene es menos 2, entonces voy acá a anotarlo directamente. Pero para el azufre tenemos dos posibilidades, puede ser más 4 o puede ser más 6. Para saber cuál va a utilizar vamos a revisar el nombre, ¿sí? En este caso es sulfuroso, ¿sí? Termina en oso. Recordemos que según las normas de nomenclatura, cuando usaba la menor valencia o número de oxidación, usábamos el sufijo oso. Y cuando usaba la mayor, usábamos el sufijo ico. Entonces, como termina en oso, tengo que usar la menor valencia o número de oxidación. O sea que vamos a usar 4, más 4. Lo voy a anotar acá arriba. Y ahora que conozco los números de oxidación, lo que tengo que hacer es el intercambio de valencias o de números de oxidación. El número de oxidación del azufre pasa como subíndice del oxígeno y el número de oxidación del oxígeno pasa como subíndice del azufre. Entonces, el 2 del oxígeno pasa como subíndice del azufre. ¿Sí? Recordemos que vamos a tomar solo el valor absoluto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no voy a tener en cuenta el signo. No voy a poner acá menos 2 porque no puedo tener menos 2 átomos de azufre. ¿Sí? Bueno, y el 4 del azufre va a pasar como subíndice del oxígeno. Bien. Una vez que hice el intercambio de valencias o de número de oxidación, ya puedo borrar de acá arriba. ¿Sí? Recuerden, ustedes si quieren pueden dejarlo, pero en sus apuntes, ¿sí? Porque en un examen o en un trabajo práctico deberíamos borrar esos valores. Bien, si apreciamos, nos vamos a dar cuenta que estos valores son múltiplos, ¿sí? 2 y 4 son múltiplos de 2. Entonces lo que deberíamos hacer es simplificar estos subíndices. Para simplificar lo que hay que hacer es dividir ambos por 2. 2 dividido 2 nos da 1. Y 4 dividido 2 nos da 2. Estos deberían ser entonces los valores para cada elemento, ¿sí? Entonces, como el 1 no se escribe, acá lo que voy a hacer es borrar y dejarlo directamente así. Y en este caso voy a borrar, voy a emprolijar y voy a dejar acá el subíndice 2. Esta sería la fórmula entonces correcta del anhidrio sulfuroso. Ahora lo que tengo que hacer es ver si esta ecuación está o no balanceada. Para ver si está balanceada o no la ecuación, lo que voy a hacer es plantear una pequeña tabla en donde voy a poner todos los elementos que participan y la cantidad que hay en reactivos y en productos de cada uno. Entonces tengo elemento, azufre y oxígeno. Tengo reactivos y tengo productos.
Entonces de azufre en reactivos tengo solamente un azufre. Y en productos también tengo solamente uno. Ahora de oxígeno tengo en reactivo 2 y en productos también tengo 2. Así que esta ecuación ya se encuentra balanceada. O sea que no tengo que hacer ningún tipo de procedimiento. La dejo directamente así. Bien. La consigna lo que me pedía era la fórmula del anhídrido. Entonces la fórmula del anhídrido sería esta. Escribo acá fórmula, dos puntos y sería azufre 1, oxígeno 2. Bueno, ahora que terminé con el primer anhídrido voy a pasar al segundo. El siguiente anhídrido es el anhídrido perclórico. Bien, de nuevo tenemos que plantear su ecuación de formación y esta tiene que estar balanceada. Como sabemos, para formar un anhídrido necesitamos combinar un no metal junto con oxígeno. En este caso, el elemento no metálico sería el cloro, ¿sí? Vamos a la tabla periódica y buscamos el símbolo del cloro, ¿sí? Vamos a ver que el cloro es Cl. Algo importante con respecto al cloro es que este en la naturaleza se encuentra en estado gaseoso, ¿sí? Y el cloro es un gas diatómico, ¿sí? Eso quiere decir que cada molécula de cloro va a estar formada por dos átomos del elemento, ¿sí? Siempre van a estar dos átomos unidos. Entonces, por ese motivo, siempre lo vamos a escribir con un subíndice 2, ¿sí? Pasa lo mismo que pasa con el oxígeno. Bien, a este cloro le vamos a agregar entonces oxígeno también diatómico. De nuevo, para formar el producto debemos tener en cuenta lo que plantea la fórmula general. Tenemos que escribir primero el símbolo del no metal y luego el oxígeno. El no metal sería cloro y luego escribimos el oxígeno. Este sería el esqueleto de la fórmula, ¿sí? Todavía no está la fórmula planteada correctamente. Para hacer eso debo conocer los números de oxidación o las valencias que utiliza cada elemento. Entonces vamos a un cálculo auxiliar o a una actividad auxiliar y vamos a buscar el número de oxidación de cada uno. El oxígeno ya sabemos que es menos 2 su número de oxidación o 2 su valencia, ¿sí? Número de oxidación y acá tenemos la valencia. Para el cloro vamos a ver que este puede presentar 4 números de oxidación posibles, ¿sí? El más 1, más 3, más 5 y más 7. También tiene un número de oxidación menos 1, ¿sí? Pero ese número de oxidación no lo puede usar para formar anhídridos, ¿sí? El número de oxidación menos 1 se utiliza para los hidruros no metálicos, ¿sí? Bien, y las valencias son 1, 3, 5 y también 7. Yo en esta oportunidad voy a trabajar nuevamente con los números de oxidación. Entonces sé que el oxígeno trabaja con menos 2. Ahora lo que debo ver es con qué valencia o número de oxidación trabaja el cloro. Para eso nuevamente me voy a fijar en el nombre del compuesto, ¿sí? ¿En qué parte? En la segunda parte. Veo que tiene un sufijo que es ico, ¿sí? Y que además de ese sufijo tiene un prefijo que es per. Entonces debo recordar las normas de la nomenclatura para el caso de contar con 4 números de oxidación, ¿sí? Y en ese caso veíamos que el número de oxidación más bajo, veíamos que usaba el prefijo hipo y el sufijo oso, que la que le sigue, el número de oxidación que le sigue, usaba solamente el sufijo oso. Luego el anteúltimo usaba el sufijo ico nada más, y el mayor de todos usaba el
prefijo per y luego el sufijo ico, ¿sí? Entonces, si trabaja con 1 sería hipo-oso, si trabaja con 3 sería oso, si trabaja con 5 sería ico y si trabaja con 7 sería per-ico. Como en este caso es anhidrio perclórico, voy a tener que usar el mayor número de oxidación de todos, que va a ser el 7, ¿sí? O la mayor valencia si están trabajando con valencias. Entonces sé que el cloro va a trabajar con más 7. Bueno, ahora que sé los números de oxidación, lo que voy a hacer es el intercambio, ¿sí? El 7 del cloro pasa como subíndice del oxígeno y el 2 del oxígeno pasa como subíndice del cloro, ¿sí? Recordemos que tomábamos los valores absolutos. Bien, ahora que hice el intercambio de valencias o de números de oxidación, puedo borrar estos valores de acá arriba. Bien, ya tengo formado el anhidrio. Ahora lo que tengo que ver es si esta ecuación está balanceada o no. ¿Sí? Vamos a seguir el mismo procedimiento que en el caso anterior. Voy a hacer una tabla donde tengo el elemento, reactivo y producto. El primer elemento es el cloro y el segundo va a ser el oxígeno. En reactivos de cloro tengo 2 y en productos también tengo 2. O sea que en teoría este elemento por ahora estaría balanceado. Pero de oxígenos en reactivo tengo 2 y en productos tengo 7, o sea que el oxígeno no está balanceado, ¿sí? Si un solo elemento de la ecuación no está balanceado, eso quiere decir que toda la ecuación no lo está, ¿sí? O sea que si un elemento estaba desbalanceado, toda la ecuación está desbalanceada. Vamos a comenzar entonces con el balanceo del oxígeno. Bien, recordemos que para balancear una ecuación lo que hacíamos era utilizar coeficientes estequiométricos, ¿sí? Estos coeficientes los vamos a escribir delante de la fórmula de cada compuesto o elemento y son números enteros. Bien, cuando tengo un número par y un número impar de elementos de un lado y del otro de la ecuación, lo que conviene hacer es buscar el múltiplo común entre ambos valores. El múltiplo común para 2 y para 7 sería 14, ¿sí? 14 está en la tabla del 2 y también está en la tabla del 7. O sea que mi objetivo va a ser obtener en total 14 oxígenos en reactivo y 14 oxígenos en productos. Bien, para tener 14 oxígenos en reactivos, tengo que agregar un coeficiente 7, ¿sí? Porque 7 por 2 me da 14. Y para obtener 14 oxígenos en productos, tengo que agregar un coeficiente 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 2 por 7 me da 14. O sea que ahora tengo 14 en reactivos y también tengo 14 en productos, ¿sí? Pero algo importante es que ese coeficiente que agregué para balancear el oxígeno también va a afectar el cloro de los productos. O sea que ahora ya no tengo 2 cloros en productos, tengo 4 porque 2 por 2 me da 4. Al tener 4 en productos y 2 en reactivos debo balancear ahora el cloro. Para tener 4 cloros también en reactivos voy a agregar un coeficiente 2, ¿sí? Porque 2 por 2 me da 4. Entonces, ahora que tengo la misma cantidad de cloros en reactivos y en productos, puedo decir que la ecuación está balanceada. Bueno, y por último vamos a escribir acá la fórmula del anhídrido, que era lo que me pedía la consigna, ¿sí? La fórmula sería cloro 2, oxígeno 7. No voy a tener en cuenta el coeficiente estequiométrico, ¿sí? Porque este coeficiente va a depender siempre de la ecuación química, ¿sí? Recordemos que todo esto era la ecuación y la fórmula sería solamente esta parte. Bueno, con esto terminamos el video, espero que les haya sido útil y ante cualquier duda pueden preguntar en las clases.